Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos el gusto de tener con nosotros al profesor Alfredo Cruz. Él es profesor de Filosofía Política y de Historia del Pensamiento Político en la Universidad de Navarra. Es autor de numerosos libros. Muchos de ustedes que puedan tener interés pueden encontrarlos en Amazon, como por ejemplo Ethos y Polis, que es un libro muy importante de los varios que él ha escrito, pero ya podemos hablar con él sobre otros de sus libros. ¿Y por qué está en el Ecuador? ¿Por qué está en Guayaquil? Porque participamos 2 días consecutivos, martes y miércoles, en el IDE, aquí en Guayaquil, en un evento denominado Seguridad y Gobernabilidad en el Ecuador, donde se analizó esta gran problemática que a todos nos tiene muy preocupados, con miedo, en algunos casos encerrados bajo murallas, que es la problemática de seguridad y violencia en el Ecuador. Y intentaremos algo complicado, que es resumir lo hablado en 2 días, no solamente por Alfredo, sino con notables invitados que estuvieron en este seminario, sobre qué analizamos, qué vimos, qué filosofamos con respecto a esta complicada ecuación que afecta no solo al Ecuador, sino que diríamos hoy en día al mundo entero, inclusive países que en el pasado eran muy seguros, hoy en día también ya se ven azotados por la inseguridad y la violencia. Alfredo, primero que nada, gracias por venir, dedicar 1 hora de tu tiempo a esto. Vimos que estuviste esta mañana en Ecoavisa hablando, pero el tiempo en televisión es menos generoso que en la radio. Y quería comenzar preguntando sobre un concepto que tú desarrollabas al inicio del seminario el día martes, y es el hecho de comparar el cuerpo humano, un cuerpo humano afectado por una patología, digamos un virus, y un buen médico, antes de ir solo a atacar el virus, tiene que entender cómo ha estado ese cuerpo antes de ser afectado por el virus. ¿Cómo comparamos esto con el hecho de analizar las causas que nos enfermaron en el Ecuador y en nuestros países con respecto a la inseguridad y la violencia? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Giovanni, por la invitación a hablar en este canal, y es un gusto estar aquí. Como sabes, desde el primer momento yo he querido hacer un planteamiento generalista del problema, puesto que no estoy en condiciones de entrar a cuestiones concretas, puesto que no conozco ni el problema ni el país suficientemente. Y me he querido mantener siempre en el nivel de reflexiones que en principio podrían servir para cualquier sociedad. Y en concreto, lo que tú comentabas, sirviéndonos del símil, de la analogía entre el organismo vivo de una persona y ese organismo vivo, que también es una sociedad, ver cómo cuando aparece una patología en un organismo vivo, cómo actúa, ¿no?, el médico. El médico efectivamente no simplemente intenta individuar cuál es la patología, cuál es la causa, cuál es el microbio, la bacteria, el germen que ha producido esa patología, sino que busca también saber cuáles son los antecedentes en cuanto a la salud de esa persona. ¿Qué ha sufrido usted? ¿Qué antecedentes familiares tiene? ¿Cómo se venía sintiendo? ¿A partir de qué momento ha empezado a sentir síntomas? Etcétera. Tiene que evaluar el estado de salud que tenía ese organismo antes de verse afectado por el germen patógeno que ha entrado externamente. Porque efectivamente el germen puede ser el mismo, pero el efecto que tiene el germen en un organismo, ese mismo germen en otro organismo puede tener un efecto muy diferente. Tenemos muy cercano la epidemia del COVID. El mismo mal en unas personas causó incluso la muerte. En otras personas causó apenas síntomas, ¿no? Bueno, la diferencia no era tanto el actor, el germen que actúa sobre nosotros, sino el estado de salud de cada uno, sus fortalezas o sus debilidades, es decir, el grado de vulnerabilidad que presentaba. Pues bien, en el caso de la sociedad, y en este caso, en el caso de Ecuador y el problema de la inseguridad, creo que hay que enfocarlo de esta manera. Hay que evitar tener un enfoque puramente policial, vamos a decir así, ¿no?, de pura terapia para matar el germen patógeno, olvidándonos por completo de cuál es el estado y cuál es el estado que venía teniendo esta sociedad, ¿no? Que la tentación es esa, ¿no? Verlo solo como un lado policial. Claro, ver simplemente como un problema coyuntural que se ha presentado en este momento a Ecuador, pero sin ver o sin querer ver, ¿no?, digamos, la sociedad en sí misma considerada y cómo venía siendo y qué tipo de sociedad teníamos.
Y el problema de esta actuación es que, aun en el mejor de los casos, que tuviera éxito y consiguiera eliminar ese problema, el problema verdadero es que la sociedad saldría de este problema idéntica a como era antes de entrar en este problema. Y no se habría conseguido gran cosa, porque la vulnerabilidad o la debilidad que tenía antes sigue subyacente. Claro. Sí, porque hemos visto en algunos países que sí se vieron mejoras importantes en determinados periodos presidenciales, muchos casos con mucha fuerza, mucha intervención militar, policial y demás, que una vez que ese presidente, digamos, cowboy, por decirlo en términos coloquiales, sale porque viene otro presidente y cambia la situación, vuelven a retroceder. Claro. Y no es lo óptimo. Efectivamente. Y vuelven a estar expuestos a un nuevo germen que puede entrar. Bueno, efectivamente, el germen patógeno de la violencia, del crimen organizado, del narcotráfico, etcétera, puede introducirse en principio en cualquier país. En cualquier país. La cuestión es cuál es la condición, la capacidad que tiene un país de resistir a eso, ¿no? Entonces, las consecuencias pueden ser unas o las consecuencias pueden ser otras. Y ahí viene un llamado a la responsabilidad, ¿no? Porque evidentemente la tentación de todos nosotros es echarle la culpa a alguien, ¿no? Esto fue culpa de tal presidente, de tal presidencia, de las malas decisiones en tal época, pero yo creo que es mucho más complicado que eso. Yo creo que hay un conjunto de errores que hemos cometido como país, como nación, como sociedad, que han ido creando a este enfermo, digamos, que lo dejó en tal situación que cuando agarró el germen, lo destruyó o lo hizo mucho más pedazos que si hubiera estado con mucho vigor, con muchas vitaminas, etcétera. Lógicamente. Por eso decía, creo que hay que prestar, digamos, si se puede decir sí, lo positivo, lo bueno que se puede sacar del problema de hoy es que puede despertarnos respecto de los problemas de ayer, que se podrían perpetuar si no hacemos ese análisis. Por lo menos, ¿no? Por desgracia, a causa de un problema, podemos caer en la cuenta de cuáles son nuestras situaciones. Es decir, podemos obtener un mejor autoconocimiento como sociedad. Creo que eso puede ser lo más positivo del problema actual. En esa línea del autoconocimiento, algo que me llamó la atención, que varias personas en el seminario mencionaron a lo largo de los 2 días, es el hecho de la carencia, de la ausencia en el Ecuador de un proyecto común de país, de un proyecto de nación. Siendo un país pequeño, pero diverso étnicamente, regionalmente, etcétera, uno podrá decir, bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Pero yo creo que sí se puede poner de acuerdo, por lo menos en algo, en un plan básico, en un programa de país básico. Y creo que hoy en día, producto de muchas cosas, volvemos al enfermo y de cómo ha estado, no lo tenemos, no tenemos claro y más bien nos concentramos en las diferencias y no en lo que nos une. ¿Cómo replantearse esto? Efectivamente, bueno, también en algún momento del seminario salió una imagen, ¿no? Una imagen. Es decir, el pez puede no ser consciente del agua. Bueno, muchas veces no somos conscientes de lo común y lo que llama la atención son las diferencias. Hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Por caer en la cuenta de lo común, ¿no? Y de las posibilidades de cultivar, de intensificar lo común y de intensificar la conciencia y la experiencia de lo común. Se puede decir, el telón de fondo de las diferencias es siempre lo que une, pero el problema es que se quede como mero telón de fondo. Hay que hacer visible, hay que dar más visibilidad a lo que une, para que lo único que llame la atención no sea la diferencia. Y precisamente cuando somos conscientes de lo común, entonces se hace razonable el que tratemos las diferencias, ¿no?, en orden a lo común o según lo común. Yo veía el discurso ayer de la hija de María Corina Machado, que realmente es el discurso de ella, pero dado o leído por la hija, que dijo algunas cosas interesantes, ¿no? Uno de estos temas que ella mencionó es el sentido de responsabilidad. Creo yo que como todos estamos naturalmente ocupados en lo cotidiano, en nuestras responsabilidades de trabajo, el profesor dando cátedra, el ingeniero haciendo diseños, el policía atendiendo la calle, etcétera,
nos olvidamos de entender que hay una responsabilidad común de que tenemos que arreglar ese problema. Creemos que el problema lo arregle el presidente o el de las Fuerzas Armadas y tal, pero este problema hoy en día, si no es entendido como un problema sobre lo cual todos tenemos responsabilidad y todos tenemos que poner un grano de arena y empujar la carreta, no se va a salir. Efectivamente. Hay una famosa historieta que se cuenta, ¿no?, de que en la Edad Media llegó un individuo a un sitio y encuentra a un picapedrero picando una piedra y le dice: ¿qué está haciendo usted? Y le dice: pues aquí, ganándome la comida de la familia. Ah, muy bien. Se encuentra con otro y le pregunta: ¿qué está haciendo usted? Y dice: pues aquí estoy haciendo un capitel. Se encuentra un tercero y le pregunta: ¿y qué está haciendo usted? Y dice: estamos haciendo una catedral. La cuestión es qué visión tengo yo de lo que estoy haciendo, por pequeño y particular que sea lo que estoy haciendo. Tener una concepción de lo que hago como parte de un proyecto común. El que está cuidando el tráfico en una de las vías, ¿no?, puede decir: mire, yo estoy aquí ganándome, no sé cómo se dice aquí, ganándome los garbanzos o ganándome, ¿no?, las alubias. Es decir, estoy sencillamente saliendo del paso e intentando llegar a mañana, ¿no? Pero eso mismo se puede hacer con conciencia de: bueno, yo estoy aportando a Guayaquil algo valioso. Estoy intentando, desde mi pequeña posición, hacer de Guayaquil una ciudad más vivible y más humana y más ordenada. Bueno, eso da otras expectativas, ¿no? Eso da otro valor a lo que yo hago y eso da otro horizonte también al modo de hacerlo, al modo de hacerlo. Cuando tengo una visión completamente individual e individualista de lo que estoy haciendo y simplemente lo entiendo como un mero instrumento para conseguir otra cosa, es muy fácil el que no dar importancia finalmente a el modo de desempeñarlo. Pero te interrumpo un ratito porque la visión muy generalizada en el mundo moderno, la tendencia a que tengamos una visión, nos empujan a tender a una visión muy individualista. Yo quiero, yo necesito, yo tengo derechos, y todo es yo. Y a pesar de que se habla en teoría del bien común y todas estas frases trilladas, en la práctica tendemos a tener una visión muy individual. Totalmente cierto. Por una parte, estamos en sociedades profundamente individualistas, pero también porque se nos ha predicado eso, vamos a decir. El discurso que hemos recibido es un discurso de derechos individuales, de intereses individuales y de la sociedad o del Estado simplemente como un instrumento al servicio de nuestra individualidad, ¿no?, como una simple promesa de que la sociedad garantiza que cada uno pueda alcanzar sus objetivos individuales con una sola limitación, no impedir que otro haga lo mismo. Y ese es como todo el mensaje político, ¿no? Es decir, el pensamiento político moderno y contemporáneo es un pensamiento político que no aporta, no proporciona nada más que individualidad, digamos, podemos decir, individualidad eficiente. Sé racionalmente individualista y con eso basta para que vivas bien y supuestamente para que dejes vivir bien a los demás. Correcto, pero ahí hay una carencia en el sentido de no tener eso que hablábamos al comienzo de un proyecto común. Y claro, tú decías algo con el ejemplo que ponías en el seminario sobre el que está, el Robinson Crusoe que está lanzado en una isla, y ahí decías una reflexión un poco a veces complicada de verla, y el hecho de que si yo estoy un individuo solo en una isla, ya el razonamiento moral, ético, inclusive el cumplir leyes cambia, porque ¿ante quién las voy a cumplir si yo soy un ente solo? Claro, es decir, las leyes las necesitamos cuando se trata de participar en algo que no es meramente individual. El ejemplo, la imagen es muy sencilla. Cuando yo estoy solo con un balón, no necesito reglas. Puedo hacer con el balón lo que quiera. Pegarle una patada para allá, lanzarlo en un sitio, agarrarlo con la mano, darle con el pie. No necesito reglas. ¿Cuándo necesito reglas? Cuando lo que quiero es jugar a fútbol.
entonces necesito reglas. Porque quiero hacer con un balón algo que no es individual, sino colectivo. Correcto. Colectivo. Porque si Entonces, juego solo no necesito reglas. si estoy solo, no necesito reglas. Nadie necesita reglas, ¿no?, para lo puramente individual. Puramente individual, ¿no? Solo necesitamos reglas cuando se trata de hacer algo que no es meramente individual. Y podemos preguntarlo, y entonces, si eso es así, ¿por qué nos ponemos reglas? Muy sencillo, porque en el fondo la mera existencia de reglas nos está diciendo algo que a veces no estamos captando por el mensaje que hemos recibido, ¿no? Si necesitamos reglas y nos ponemos reglas, es porque hay algo común que vale más que lo individual y estamos reconociendo que vale más. El problema es que se nos ha enseñado el mensaje liberal, ¿no? Nos ha enseñado a entender la regla no como el modo de hacer algo que no es meramente individual, sino común, sino como el modo de garantizar lo individual cuando hay otros. Ahora, al decir el mensaje liberal, no es que estás aplaudiendo lo que sería tal vez el opuesto, que sería un mensaje más comunista o socialista. No, en absoluto, en absoluto. Porque el lenguaje, porque el mensaje comunista, en verdad, tampoco está garantizando lo común. Sino lo que maneja una burocracia. Claro, al final el mensaje totalitario, ¿no? El pensamiento totalitario siempre implica la instrumentalización de unos al servicio de una meta que solo es de otros. De unos pocos. Exactamente. Claro. Por siempre. Eso que Chesterton decía que esto es como la misma moneda con dos caras, ¿no? En el un lado, el capitalismo salvaje lo que hace es que una plutocracia, que es una minoría, decida por los demás, y en el otro caso es una burocracia en el comunismo, socialismo, que decide por los demás, pero más o menos da lo mismo. Claro, volviendo al ejemplo del fútbol, ¿no? Las reglas del fútbol no son la instrumentalización de los jugadores a una finalidad que no es de ellos, sino que es de otros. No, es la ordenación de cada uno de los jugadores a un bien, a una meta que es de todos, ganar el partido. Y tú hiciste una reflexión en el seminario que causó conmoción con respecto al tema tan difundido en el mundo moderno que es los derechos humanos. Inclusive ayer se cumplió un aniversario más, y que es políticamente incorrecto tirarle dardos a eso porque es casi que como una especie de Biblia, ¿no? Y ahí viene una reflexión que hacía una intervención de Henry Cucalón y Karin Sichel, donde ella decía que nos han educado a convertirnos en una especie de reyesuelos, que nos sentimos con derecho a todo, que tienen que cumplir, y que la lista de derechos va creciendo exponencialmente, y tengo cada vez más derechos, más derechos, más derechos, pero al mismo tiempo, como yo decía en una intervención que hice, es un autoengaño, porque aquí en el Ecuador tenemos una constitución totalmente garantista de 117 derechos descritos, y a la hora no sirven de nada porque es letra muerta, porque está en un papel, tinta y papel, y a la hora igual no tenemos seguridad, salud, educación, etcétera. Entonces, no entiendo el mundo actual. Efectivamente, por una parte, es cierto que los derechos humanos son quizá el dogma político, jurídico, ¿no?, de la actualidad. Una nueva religión. Una nueva religión, una nueva ortodoxia pública. Okay. Una ortodoxia pública. No, antiguamente la ortodoxia pública podía ser de corte religioso. Hoy día ya no lo es. Pero sigue habiendo una ortodoxia pública. Un discurso, ¿no?, digamos así, que hay que tomar dogmáticamente y que no se puede poner en cuestión. Bueno, hoy día esos son los derechos humanos. Pero mi crítica, bueno, no, obviamente no podemos aquí exponerlo en todo su detalle, pero lo que hay de fondo, lo que yo veo de fondo, y es mi crítica a este Parlamento, ¿cuál es? Los derechos humanos suponen la idea de que todo ser humano, por el hecho de ser humano y considerado al margen de cuál sea la sociedad en la que está, tiene una serie de derechos. Por tanto, los derechos de cada uno no tienen nada que ver con la sociedad a la que pertenece y con las condiciones de la sociedad a la que pertenece, ¿no? Cuando estamos imbuidos de esa idea y convencidos de que tenemos unos derechos por el mero hecho de ser humanos y que por tanto no se deben en absoluto y no dependen en absoluto del tipo de sociedad a la que pertenecemos, obviamente lo reclamamos frente a esa sociedad con independencia de cuáles sean las posibilidades y los problemas de esa sociedad. Porque nos han dicho que antes de considerar a qué sociedad pertenezco, tengo esos derechos. Y por tanto los reclamo.
Por eso la reclamación de los derechos humanos se convierte en un acto de insolidaridad. Por muchos problemas que tenga la sociedad, yo tengo derecho a esto. Por mucha necesidad que haya de esto, yo puedo reclamar lo mío. Y la medida de lo mío es independiente de la medida de lo común. También se hablaba del choque de derechos, ¿no? Hay Claro. como que si fueran unas canicas, van chocando unos con otros. Claro, porque los derechos humanos son todos equivalentes, no hay una jerarquía, porque la jerarquía entre los derechos solo puede ser subjetiva, la hace cada uno. Cada uno decide de entre los derechos humanos cuál le importa más y cuál valora menos, ¿no? Claro, y entonces en el conflicto entre tus derechos humanos y los míos, no tenemos una medida racional para saber cuál de los dos derechos ha de prevalecer. Y el otro tema que hablábamos vinculado con esto es que también estos reyesuelos, digamos, y así va inclusive la educación moderna, porque la educación moderna es mucho de cuidado, te pones muy estricto en la educación porque lo vas a afectar al estudiante, se va a estresar. Entonces hay un mensaje de que tú eres el reyesuelo, que tienes N cantidad de derechos, pero no hay una visión de obligaciones. Y la sociedad no puede tender al orden y al cumplimiento de la ley y demás si no está claro que también tenemos obligaciones. Efectivamente, y eso se da a todos los niveles, ¿no? Voy a poner un caso en España, ¿no? En España, una madre, la hija se portó mal y la madre, porque quiso salir por la noche, salió, pero volvió a casa más tarde de lo previsto. La madre la castiga, ¿no? Sin poder salir al fin de semana siguiente. Y la castiga encerrada en su cuarto, tiene que mantenerse en su cuarto. Bueno, la niña con el móvil avisó a la policía y acusó a su madre de retención ilegal. Eso es de la vida real. De la vida real, ¿no? Bueno, porque estaban violando su derecho humano a la libertad de movimientos. Bueno, efectivamente, la madre fue condenada, ¿no? ¿Eso qué significa? Que los derechos humanos de la niña hacen imposible la autoridad en la familia. Y sin autoridad no puedes educar. No puedes educar. Bueno, eso se puede dar en la familia, se da en la escuela. Se da en la escuela, porque la relación Claro. de autoridad profesor-alumno también ha cambiado. Por supuesto. Yo recuerdo en mis épocas estudiantiles que uno hasta se paraba con mucho respeto cuando entraba el profesor a la clase. Ahora creo que sí, entra el profesor y siguen... No solo eso, sino que un alumno puede decir lo que quiera en clase. ¿Por qué? Porque está amparado por su derecho humano a la libertad de expresión. Inclusive si falta el respeto. Inclusive. Entonces, pero ahí viene el choque de derechos, porque también tiene el profesor el derecho a ser bien tratado, pero el otro tiene el derecho de decirle lo que le viene en gana. Claro, pero generalmente ante ese choque de derechos, ¿no? Muchas veces la judicatura se pone siempre del lado del que parece más débil. Que en este caso es el alumno. Claro, o en el caso, la hija. Pero eso se aplica a la sociedad, porque siempre hay como una visión de víctima que es muy propio del mundo progresista actual, donde el que tiene cara de víctima es el que sale ganando en el choque de derechos. Bueno, sobre todo el que se autodeclara víctima, porque la condición de víctima es una autodeclaración. Y entonces, porque generalmente la condición de víctima pocas veces es individual, generalmente es colectiva. Entonces, yo pertenezco a un colectivo, ¿no?, en desventaja, a un colectivo victimario, ¿no? Y una vez que el colectivo se ha declarado victimario, si yo me declaro miembro de ese colectivo... Claro, pero lo que pasa es que las verdaderas víctimas de crímenes reales acaban pagando los platos rotos de estos que se autodeclaran víctimas. Y hay casos de la vida real de un país del norte de Europa donde hubo una banda de pakistaníes o de descendientes o migrantes pakistaníes que por muchos años sistemáticamente violaba jóvenes y que la policía y la autoridad no quería intervenir con la fuerza que la ley demanda porque tenía miedo de que estos víctimas, digamos migrantes, pobrecitos venidos de fuera, pudieran decir que los estaban discriminando. Y esto hizo que en el tiempo se mantenga estos delitos y sigan porque la autoridad no entraba a hacer su trabajo. Claro. Por eso digo, porque los derechos, ¿no?, los derechos, tanto un tipo como otro tipo, se consideran preexistentes e independientes, ¿no?, de las relaciones sociales. Y por lo tanto, no son las relaciones sociales, la situación de lo común, lo que da medida a lo que corresponde a cada uno como su derecho,
sino que es un derecho definido previamente, lo que pone medida a lo que se puede hacer para corregir la relación social, ¿no? ¿Qué podemos hacer para corregir este problema, este conflicto, este enfrentamiento? Estamos limitados por unos derechos concebidos como independientes, ¿no? Como previos. Y eso, obviamente, ata las manos profundamente. Y no solo que ate las manos, sino que supone establecer medidas de lo justo que creo que son equivocadas. Que sencillamente no es simplemente que resta eficacia a la acción de la autoridad, como en el caso de la madre, ¿no? O en el caso de la maestra o del maestro, sino que sencillamente es que estamos estableciendo una medida incorrecta de lo justo, es decir, de lo que le corresponde a la hija dentro del conjunto de la familia, de lo que le corresponde al alumno dentro del bien común que es la escuela. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con el profesor Alfredo Cruz, profesor de Filosofía Política y de Historia del Pensamiento de la Universidad de Navarra en España, y hemos venido hablando por un evento que se realizó martes y miércoles en el IDE aquí en Guayaquil sobre seguridad y gobernabilidad en el Ecuador, un tema que a todos nos interesa, que todos tenemos ansiedad y que se mejore y corrige en el país para poder vivir en paz. Y en esa línea de poder construir la paz, la tendencia de mucha gente, a veces yo también me incluyo, es a pedir fuerza, ¿no? A pedir acción policial, acción fuerza. Y hay una discusión en el país sobre este tema del uso de la fuerza. Muchos reclaman de que la policía y las Fuerzas Armadas deben aplicar mucho más fuerza contra las bandas, otros obviamente dicen que no porque se pueden prestar abusos, pero quisiera desde tu pensamiento, ¿cómo tú analizas este uso de la fuerza con respecto a poder abordar el problema? Bien, como hemos dicho al principio, el planteamiento frente a este problema no ha de ser solo policial, sino un planteamiento un poquito más grande, un planteamiento que podemos llamar realmente político. Pero efectivamente ese planteamiento, ese abordaje incluye también el uso de la fuerza, el uso de la policía, ¿no? En todas partes una competencia esencial del Estado y una competencia indelegable del Estado es el uso de la fuerza, ¿no? Ya es famoso como Max Weber definía el Estado, ¿no?, como el monopolio de la fuerza legítima en un determinado territorio. Hay Estado si en ese territorio hay un monopolio de la fuerza. Si no, no hay Estado. Precisamente, no nos vamos a alargar aquí, pero el Estado moderno, que es lo que conocemos, va surgiendo poco a poco como con el objetivo de eliminar la falta de monopolio de la fuerza en el territorio. En la Edad Media el orden político se caracteriza por una pluralidad de poderes, ¿no? Estaba la realeza, el rey, pero como se decía, el rey era el primum inter pares, era el primero entre los iguales, ¿no? Y estaban los nobles, estaba la aristocracia, estaban los varones, estaba también la Iglesia, que tenía también su poder temporal. Es decir, había una pluralidad de poderes. Y precisamente ¿cuál era el mal endémico de ese orden social? No, lo que se llamaban las guerras privadas, las guerras intestinas, ¿no? El duque de no sé qué le hace la guerra al conde de no sé cuántos, y el marqués de no sé qué se alía con el rey para atacar al otro conde. Es decir, eso era la experiencia en la Edad Media. Y eran guerras de poder. Claro, eran guerras de poder, de territorio, de influencia, de conseguir ascender. Cada uno
pero cada uno tenía la capacidad de enfrentarse, ni muchísimo menos el rey medieval podía hacer frente a la nobleza sin tener el apoyo de otros nobles. A veces hablamos de monarquía. La monarquía es una cuestión moderna. En la Edad Media no hay monarquía, hay realeza. La monarquía es cuando la realeza consigue erigirse en el monos arge, en el único poder. Entonces, la monarquía típicamente representada, por ejemplo, por Luis XIV, ¿no? Bueno, de ahí va surgiendo el Estado, ¿no? Sobre la base de una idea clara, ¿no? Para evitar la guerra intestina, para evitar el uso privado de la fuerza, hace falta constituir una fuerza que sea incontestable dentro de ese territorio por parte de otros. Nadie puede desafiar a esa fuerza. Entonces se pacifica interiormente. Bueno, eso no es que el Estado se reduzca a eso, por supuesto que no, pero es condición esencial para que el Estado sea Estado. Tiene que tener el monopolio de la fuerza. Y hoy en día en muchos países no la tienen, incluyendo Ecuador. Claro. Entonces, si en un territorio el Estado no tiene el monopolio de la fuerza, si hay fuerzas que pueden oponerse con éxito o paralelas al Estado, es que hay un déficit de estatalidad. No tenemos estatalidad en todo el territorio nacional. Hay territorios que todavía... Y ahí viene, hablando del órgano humano, del organismo, que comienzan a fallar los órganos, y yo comparo los órganos con las instituciones, y el Ecuador, múltiples instituciones fallan. Entonces, la confianza ciudadana hacia aquellas instituciones que deberían de constituir no solo los servicios, sino el orden público, no hay confianza. Ya no creo. Y tú decías en la entrevista hoy día en Ecoavisa, si tú no me estás cuidando, porque además no estás cumpliendo tu deber en el rol que te compete en cada instancia, entonces yo no confío en ti porque tú no me cuidas. Claro, claro. Y no te obedezco. Claro. Ya ha sido esta mañana, o ayer ya me acuerdo, recordaba un famoso principio político, ¿no? Que se formulaba en latín, ¿no? Protego ergo obligo. Solo el que da protección puede obligar. Es decir, solo el que me protege puede reclamar de mí obediencia. Si el Estado pone leyes, pero después no me protege frente a quienes no las cumplen, no puede esperar de mí que también las cumpla. Porque sencillamente me estoy exponiendo sin tener nadie que me proteja. Entonces, no me puede pedir. Pero lo fundamental es que el Estado proteja, es lo básico. No, insisto, es lo básico, no es lo único, ¿no? Pero es la condición de posibilidad de cualquier otra función que tenga el Estado. Claro, y en esa misma línea, y peor en Europa, que hay muchos, y en los países escandinavos peor, niveles impositivos, niveles de impuestos muy altos. Si la sensación de la población es que esos impuestos sí se retribuyen con educación, salud, seguridad, carreteras, infraestructura, no digo que muy felices, pero digamos pagan sabiendo que están recibiendo algo. Pero en los países que se paga y que no hay cumplimiento, uno o no trataría de evitarlos o no pagarlos. Pero es lo más razonable. Si yo pago impuestos y veo que no recibo nada a cambio... O poco. Exacto. Obviamente lo que recibo a cambio no es algo individual y particular, sino común. Recibo educación, recibo sanidad, recibo seguridad, recibo justicia. Bueno, podré quejarme de que los impuestos son altos, pero al menos reconozco, ¿no?, que están sirviendo para que todos vivamos mejor. Pero si no veo ningún tipo de mejoras, obviamente lo único razonable que puedo intentar hacer es evadir cuantos más impuestos mejor, ¿no? Lógicamente. Porque en la medida en que el Estado no me provee de lo que necesito, soy yo el que me tengo que proveer de lo que necesito, al margen del Estado. Yo te hago una pregunta un poco, tal vez políticamente incorrecta, ¿no? Pero cuando uno ve que muchas cosas están fallando en una sociedad, las instituciones, el orden público y toda la larga lista de cosas que hemos hablado, y esto ha sucedido en historia, en muchos países, en muchos momentos, a veces el orden se restituye por un líder fuerte, que no necesariamente muy democrático, y a veces autoritario, que impone el orden y sirve como una especie de corrección drástica en el tema. En el mundo moderno del siglo XXI, ¿puede ser una solución o podría ser peor la solución que la enfermedad? Es muy difícil saberlo y hace falta mucha prudencia para ello. O sea, desde
bueno, desde los griegos, pero sobre todo los romanos, se ha admitido la posibilidad de la dictadura. La dictadura no era un régimen político, era una forma de ejercer el poder que ya tenía prevista, ¿no?, la República Romana, ¿no? Ante situaciones de especial peligro o crisis social, el Senado romano podía suspender el régimen republicano y encomendar el poder a un dictador, a un dictador que tenía la función de recuperar la normalidad social. Simplemente eso. Cuando tenía un poder puramente ejecutivo, no podía dictar leyes, ¿no? Su poder era meramente ejecutivo y era provisional. Tenía un límite de tiempo. Se le concedía un tiempo para, mediante el ejercicio del poder puramente ejecutivo y de un modo personal, es decir, no sometido al régimen, ¿no?, sacar a Roma de la crisis, recuperar la normalidad social y hacer posible que volviera a entrar en vigor el régimen republicano. Bien, eso no se puede negar que puede ser legítimo. Obviamente hay que ser muy prudente y conocer muy bien la situación para saber cuándo. Pero en teoría debería ser un tema temporal. Claro. Hasta que se reconstruya el orden. Sí, por eso el dictador tiene que tener muy consciente de que es un poder provisional. Es un paréntesis dentro del régimen político. Claro, el riesgo que el dictador se endulce con el poder y no quiera abandonarlo. Ese es el peligro que la dictadura plantea. Pero si se ejerciera bien, podría servir. Volviendo a la comparación con el organismo vivo, ¿no?, la dictadura sería algo así como parecido a la cirugía frente a la medicina. La cirugía es una intervención traumática. La medicina es una intervención química, ¿no? La otra está. Bueno, la dictadura es una intervención traumática, pero que puede... Claro, volviendo al ejemplo que el cuerpo humano, si tú entras por emergencia con un trauma producto de un grave accidente, el médico atiende lo más grave primero, claro, y no se pone a ver, oiga, usted es diabético, claro, no. Primero, o sea, si tienes una hemorragia, claro, y te vas a morir en minutos, tú tienes que entrar y después te preocupas del otro. Exactamente. Entonces, el dictador deja de ocuparse de unas cosas para entrar a fondo en lo urgente. Ahora, hablamos también ayer del rol de las élites y de los líderes de un país, y con tal vez el nombre élite a algunos le causa escosor porque suena como algo, sí, excluyente, pero yo creo que y no hablo de las élites económicas, sino económicas, políticas, académicas, sociales, ONGs, etcétera, o sea, los que tienen un rol de liderazgo en la sociedad importante, y que a veces uno siente como que están dando la espalda y no están poniendo la suficiente fuerza común para poder luchar contra este problema. Yo veo que hay esfuerzos, hay lugares, hay universidades que hacen ciertos estudios, hay gremios que están haciendo esfuerzos viendo lo que pasó en Medellín, lo que pasó en México, pero me parecería que estos líderes del país, inclusive líderes políticos, no están haciendo lo suficiente por fuera del gobierno o trabajando con el gobierno para ver cómo sumamos esfuerzos para poder reconstruir el orden en el país. A mí seguro que se pueden hacer muchas cosas, pero a mí me parece que hay una línea de acción muy clara y muy necesaria, que es la línea de acción institucional. Recuperar lo que haya que recuperar, fortalecer y prestigiar las instituciones. Eso es una responsabilidad que todos aquellos que están dentro de instituciones, y de algún modo todos estamos dentro de alguna institución, ¿no?, nos podemos plantear, y en Ecuador se pueden plantear, ¿no? El que es juez, preocuparse por la fiabilidad, la autenticidad de la judicatura. El que es policía, agente de seguridad, el que es funcionario. Sí, porque hoy en día la sociedad no tiene confianza con esas instituciones. Los jueces dejan libre a los culpables en 2-3 días, o por amenaza o porque les dan dinero. La policía también tiene, digamos, muy buenos elementos, pero también tiene muy malos elementos. A mi modo de ver, ese es uno de los principales problemas de una sociedad, ¿no? Que las instituciones carezcan de autenticidad, no sean fiables y carezcan de prestigio ante los ciudadanos. Cuando las instituciones
carecen de fiabilidad y de autenticidad, ¿qué ocurre? La sociedad se desarticula. Hablando de la policía, por ejemplo, ayer hablaban un poco de que hay mucho que hacer, que hay que mejorar la capacitación, hay que ponerle más recursos, pero está bien, yo creo que se necesita tener más recursos para la policía, más equipamiento para la policía, más entrenamiento para la policía, pero lamentablemente en el nivel, pongo el ejemplo de la policía, pero se puede aplicar a otras instancias del Estado, en el nivel de deterioro que se ha dejado llegar a la sociedad, con los niveles de penetración de los grupos organizados delincuenciales y el narcotráfico, donde hay mucha infiltración a lo largo y ancho del país. ¿Cómo entrar a limpiar si tú tienes al enemigo donde ni siquiera lo puedes ver? Bien, no es fácil, pero un modo es fortalecer y vigilar, ¿no?, los modos de hacer propiamente institucionales y ir recortando las posibilidades, las opciones, para que esos modos sean, digamos así, superados, sean relegados, ¿no?, por modos que no corresponden a las instituciones, sino que corresponden a relaciones puramente personales, ¿no? Lo que, no sé si aquí en Ecuador, en España se ha llamado el amiguismo, por ejemplo. Bueno, no me relaciono con el juez, me relaciono con el banquero, me relaciono con el maestro. Nos tapamos entre amigos. En cuanto a aquí amigos. Funciona todos los días así. Bueno, eso es un deterioro de la institución, porque eso significa que los modos institucionales no son los auténticos, ¿no?, sino que son sorteados por otros modos de actuación. Para que el policía investigue mi problema, el agravio que he sufrido, tengo que pagar al policía, ¿no? Tengo que prometerle, ¿no?, una satisfacción personal, ¿no? Entonces es que la institución policial se está degradando. Y se están introduciendo ya dentro de las instituciones modos de obrar que son los que después van a ser aprovechados por los que corrompen. Porque en el fondo la corrupción no va a ser otra cosa que la multiplicación exponencial quizá de modos de actuación que ya estaban presentes. Nos quedan 3 minutos y regreso al discurso de ayer que lo leyó la hija de María Corina Machado. Hay dos pedazos en el discurso que habla, por un lado, de la lucha ética por la verdad y la lucha espiritual por el bien. Y si yo uno los dos, simplifico, la lucha por el bien y la verdad en este país se ha eliminado nos hemos olvidado de eso, porque las cosas hay que hacerlas de una sola manera, que es bien hechas. Si tú y cada uno en su rol tiene que hacer su trabajo bien hecho, el policía, el profesor, el empresario, etcétera, y eso como un tema cultural se ha abandonado. El que conduce un vehículo ¿cómo tiene que hacerlo? Bien hecho, de acuerdo a la ley. Por ejemplo, conducir usando las placas para que sea visible la matrícula del carro. Aquí tú sales y el 3%, 4% de los carros que circulan están sin placa. Entonces, eso que es un tema esencial en la sociedad, es decir, quiero buscar el bien, quiero buscar hacer las cosas bien y buscar la verdad. Si se ha perdido, y hay un problema muy grave de fondo. Claro, pero yo añadiría 2 cosas. Efectivamente, hace falta un rearme moral, un rearme espiritual, todo lo que, por supuesto. Ahora bien, en una sociedad no es sin más una familia. Una sociedad no son individualidades ejemplares. ¿No? Una sociedad no es algo que está hecho para estar compuesto por héroes y santos. Es algo que está hecho para estar compuesto por gente normal. ¿Eso qué significa? Que el nivel moral, ¿no?, tiene que tener una apoyatura institucional y tiene que tener un reconocimiento institucional. Pero si partimos por reconstruir las instituciones, lo otro se va dando por añadidura. Lo que decías, si aquí se maneja sin placa, pero al que maneja sin placa no le ocurre nada, ¿no?, sigue pasando. Lógicamente, y cada vez será más, porque ¿qué sentido tiene el esfuerzo que yo hago por poner placa si los demás no lo ponen? Si en caso de que yo mismo no lo hiciera, no tendría ninguna consecuencia. Se me está pidiendo un nivel de virtud que está por encima de lo exigible socialmente. Alfredo, se nos ha acabado el tiempo y quisiera tu último mensaje antes de cerrar. Pues yo diría, 1, el problema es serio, creo que sí, es serio.
pero tiene solución. No hay que desesperar, porque desesperar significa el pronunciar el sálvese quien pueda, y eso inmediatamente lleva al individualismo, ¿no? Creo que ante problemas sociales y problemas sociales serios, lo que hace falta es una mayor cohesión social, ser todos conscientes del problema, ser todos conscientes de que particularmente somos incapaces, porque el problema no puede solucionar nadie personalmente, pero socialmente se puede solucionar, con tal de que haya cohesión social, con tal de que haya verdadera corresponsabilidad, y también, seamos realistas, con tal de que haya un poco de paciencia y admitir que lleva tiempo, pero me parece que claramente tiene solución. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros en esta hora. Esperemos que cuando regreses a España igual podemos contar contigo vía Zoom, porque podemos hacer la entrevista vía Zoom y poder seguir siendo, nos contagies, digamos, de esta esperanza que puede dar tu pensamiento con respecto a estos problemas muy serios. Gracias también a ustedes por compartir este programa. Que tengan una buena tarde. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.